Cuando somos prisioneros del momento que vivimos, los recuerdos se vuelven libres y fluyen con nostalgia pese a haberlos amontonado como trastos viejos en el desván. Estas palabras las pronunciará uno de los personajes de Todos buscan a Nora Roy, la última trama de Lorena Franco, la dama española del thriller. En este último año nos hemos sentido prisioneros del momento a causa de todas las consecuencias de la pandemia y quizá, en algún instante, nos hemos cruzado con esos recuerdos del desván. En ese desván nos sumerge Lorena con su última novela. Nos coge de la mano para enseñarnos los recovecos polvorientos y silenciados de los pasados de personajes tan reales, profundos y a veces tenebrosos como nuestros recovecos. Hoy en Voces, Lorena Franco nos visita para hablarnos de todo ello y, quién sabe, a lo mejor entre líneas haya dejado entrever pinceladas de su próxima novela. Podéis acompañarnos sin miedo, al menos a los spoilers. Mientras recuperamos el aliento después de haber leído Todos buscan a Nora Roy, un thriller, aunque thriller es un poco encasillarlo, yo diría un universo inquietante o tan inquietante como apasionante. Tenemos aquí a su autora, Lorena Franco, que es un gustazo tenerte. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, no, el gusto es mío de verdad y bueno, contenta de que esta trama sea tan adictiva, ¿no? para sus lectores. Se te pega el libro en las manos, empiezas a leerlo y no puedes dejarlo porque tienes una capacidad de dar un giro tras otro. Cuando ya estamos respirando, un nuevo dato, un nuevo personaje añade algo, un nuevo indicio y vuelves otra vez a estar en tensión, tienes al lector en tensión, algo que es buenísimo y que hace que disfrutemos muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, aparte de estar aquí con nosotros. A vosotros por disfrutarlo, ¿no? Y por entender así el thriller, ¿no? Que efectivamente tiene que ser adictivo desde la primera página, ¿no? Que no te suelte, en este caso con el personaje de Eva, y que, bueno, los giros, el thriller vive mucho de esos giros que el lector no ve venir y que son muy potentes. Los giros, la profundidad de los personajes, de los espacios, lo abordaremos un poquito más adelante. Como una mínima presentación, para quien no te conozca, eres actriz, eres escritora muy prolífica, tienes más de 16 libros a tus espaldas, te has autopublicado, has hecho híbrido entre autopublicación y editorial y ahora te acompaña la editorial Planeta en esta nueva aventura y tienes 4 hijos. ¿Esto cómo lo compaginas? Aparte de hacer malabares, tienes que tener una organización, de ser constante. Sí, no, y disfrutando mucho de mi trabajo, claro. La profesión de actriz la tengo más aparcada porque es que no se puede abarcar todo, efectivamente. Y sí que estoy más centrada en la escritura, en disfrutar de este camino, en disfrutar de cada historia. Ahora con la promoción de Todos buscan a Nora Roy y también con El último verano de Silvia Blanch, que fue la anterior a esta y que también dio mucho de qué hablar y tuvo muy buena respuesta de los lectores. Pues la misma es la que espero con esta búsqueda, ¿no? De Nora Roy. Se puede con todo. Cuando disfrutas de tu trabajo, se puede. Compasión, ¿no? Es algo que también encontramos en Nora, en un momento dado, tanto en Nora como en Eva, ¿no? Que tienen eso en común como dos personajes. Antes de adentrarnos en tu libro, fuiste actriz en una película en Bollywood. Me gustaría que compartieses con nosotros qué te aportó la India en esa experiencia, ¿no? Como actriz, el conocer esa industria tan diferente a la nuestra. Bueno, como persona lo que me aportó es estar agradecida por lo que tenemos aquí, eso para empezar, porque tenemos un contraste muy bestial en la India, ¿no? De zonas riquísimas y luego otras que da mucha penita, ¿no? Y luego como experiencia profesional, es una experiencia que llevo en la mochila y que fue muy satisfactoria, aprendí muchísimo. Allí en Bollywood se trabajó de una manera más pausada, pero muy profesional, ¿no? Cada detalle, ahora se trabaja mucho, de noche, es decir, no hay un horario de 8 horas, no, puedes estar currando 15 horas y el equipo técnico con la sonrisa siempre puesta, o sea, es genial. Lo que pasa es que el contraste que ves en esa... yo estuve en la zona de Paharganj, que es una zona muy dura de Nueva Delhi, y claro, como persona te afectan muchas de las cosas que ves. Como persona y como mujer también, porque la situación es complicada. Claro, mi personaje, por ejemplo, tiene una historia muy dura y cuando desembarca en la India también le pasan cosas muy complicadas, ¿no? de digerir. Entonces al principio va con sus vestidos, ya no solamente la gente la mira mal, ¿no? Dentro de su persona,
personaje, sino que a mí como mujer, al llevar esos vestidos del personaje, me miraban mal, me increpaban o increpaban a alguien del equipo, ¿no? Diciendo que yo no podía ir por la India, por Nueva Delhi, por Paharganj con un vestido tan corto, que me llegaba por las rodillas, que tampoco te creas. Entonces, bueno, son situaciones bastante difíciles que aquí, donde vivimos, no las esperaríamos jamás. Entonces es impactante la India. Hablando de cosas impactantes, hace un año, acabamos de cumplir un año desde que se decretó el estado de alarma de esta pandemia, que aún no nos ha soltado. Tu libro tiene algunos pasajes que me ha hecho ponerme aún más en el papel de los personajes, porque hay personajes encerrados, enclaustrados, y tienes frases como la rutina nos mantiene cuerdos. ¿Cómo has sobrellevado esta etapa tan dura, además con 4 hijos? ¿Cómo has llevado todo esto? ¿Con rutina, con imaginación, con magia, con un poco de todo? Un poco de todo, ¿no? Como sobreviviendo como todo el mundo hemos hecho, ¿no? Claro, sí que reconozco que las 2 primeras semanas yo me encontraba inmersa en esta historia, en Todas buscan a Nora Roy, y las 2 primeras semanas de confinamiento fue tal la confusión, el qué va a pasar, ¿no? La incertidumbre, que perdí la inspiración, llámalo como quieras, la creatividad, y estuve como 2 semanas sin ser capaz de escribir, sin ser capaz de leer, que eso sí que es rarísimo en mí, porque escribir puedo estar sin escribir, bueno, pero sin leer. Creo que para ser escritor hay que ser muy lector primero, ¿no? Y en este caso sí que me produjo mucha confusión, mucha tristeza, mucha pena, ¿no? El hecho de, bueno, pues no poder ver a mis familiares, no poder salir, como todo el mundo, ¿no? Y luego, claro, con 4 hijos en casa fue difícil, y también tenerlo que compaginar con tu trabajo, teletrabajo en este caso. Tampoco lo mío cambia mucho, ¿no? De mi día a día, porque estoy mucho en casa, soy casera, soy dinámica, pero soy una persona muy casera, me gusta estar en casa y escribo desde casa. Tampoco cambió mucho la rutina, pero fue la confusión, ¿no? De decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Me quedé muy en shock. Esto nos pasó a muchas personas, el volverte durante unos 15 días o 3 semanas incapaz de hacer cosas con las que disfrutas. Tú en tu caso escribir, leer, a mí me pasó, no podía coger un libro también. Qué situación, es la incertidumbre terrible esta que nos atenazó. Tienes una frase que no sé si es hija del COVID, en la página 84 de tu libro: cuando somos prisioneros del momento que vivimos, los recuerdos se vuelven libres y fluyen con nostalgia pese a haberlos amontonado como trastos viejos en el desván. Claro, yo creo que en los momentos difíciles es cuando sacamos a relucir esos recuerdos, que igual son momentos muy sencillos, pero es que al final esos momentos sencillos son los valiosos en la vida, ¿no? Los que cuando perdemos, pues por ejemplo, bueno, yo vivo en la montaña, ¿no? Pero quien da un paseo por la calle, en la ciudad, es algo sencillo, pero cuando te obligan a estar encerrado en casa y no puedes hacerlo, ¿no? Los recuerdos afloran y bueno, y se convierten en momentos muy preciados, ¿no? No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sí, la verdad es que Todos buscan a Nora Roy está lleno de frases un poquito para subrayar, ¿no? Frases que nacen, que son pensamientos míos también, y aunque sea un thriller, que a veces no da como para muchas frases así de reflexiones, a mí me gusta utilizarlas. Sí que las hay, por eso hablaba de universo más que de thriller, para no cerrar, ¿no?, el libro en eso, porque es muchísimo más y se expande a medida que vas entrando o avanzando en la trama. A ese efecto también utilizas los espacios, que es lo que decíamos, tienen mucha personalidad. Tanto la plaza donde Eva se toma sus cafés por las mañanas, ¿no?, su propia casa, la casa de la vecina, otros lugares, aportan tanto algo positivo como algo negativo, algo de liberación como algo de prisión. Cobran una personalidad hasta el último momento. Qué bien. Son tanto personajes como espacios muy trabajados que se van entrelazando e influenciándose unos a los otros, por eso la trama es consistente, es sólida, nos la creemos. Y de la persona, utilizas la primera persona en tus personajes. ¿Te ha costado mucho meterte cada vez en un personaje, en esa piel, aunque seas actriz? Es una trama dura. Estamos hablando de una trama muy dura que no vamos a desvelar. Una persona es acusada de asesinar a otras 2 personas, está en paradero desconocido y bueno, a partir de ahí empieza ya la trama, pero es muy dura. ¿Ha habido momentos en que te ha sido muy duro llegar a escribir algunos pasajes o algún personaje? Sí, hombre, es que como dices, ¿no? Es un universo y me gusta que no la etiquetemos únicamente en thriller, porque sí que es cierto que tiene un poquito de todo. Lo que pasa es que bueno, las etiquetas hoy en día están como un poco a la orden del día, ¿no? Pero sí, es un
un universo más complejo que todo eso. Sí que me ha afectado mucho. Yo, Eva, lo digo en agradecimientos, ¿no? Se puede echar de menos a un personaje de ficción. Yo a día de hoy echo de menos a Eva todavía, ¿no? Porque fue como agarrarla de la mano y pasar con ella multitud de cosas que ella al principio dice, yo es que no sé qué tengo que ver aquí, yo mejor me quedo tranquilita en casa, porque es una novela en la que no hay inspección, no hay inspectores, no hay una investigación policial. Para eso tenemos las notas de prensa que nos guían un poco por la investigación, por este lado, ¿no? de la trama. Pero convivir con Eva y bueno, y sobre todo también la voz de Nora Roy, ¿no? Tenemos que decir que el lector va un paso por delante de nuestra protagonista, que no es aparición de una mujer, sino que el lector va a saber dónde está Nora, no con quién ni por qué, pero va a saber dónde está, ¿no? Y luego los escenarios, todo es tan real, porque yo también lo visualizaba mucho como si fuera una serie, una película, ¿no? Como si estuvieran ahí los personajes detrás del equipo técnico, corte en acción, ¿no? Y lo visualizaba tal que así, que creo que de ahí cobró una vida que luego el lector imagina, ¿no? Y puede ver tan real. Pero con Eva lo pasé mal porque había decisiones, ¿no? Yo soy una escritora de brújula, ¿no? Y muchas veces hay personajes, por ejemplo la señora Cecilia del Segundo, ¿no? En sus apariciones, es un personaje muy, muy importante en la trama, que no tenía que serlo tanto. Es decir, la señora Cecilia estaba un poco ahí de figuración y al final cobró un protagonismo que fue como si hubieran, a veces los personajes van un poco solos, ¿no? Tú los guías, pero y se te meten tan adentro que, oye, sufres con ellos, ríes con ellos. Así que sí, hay escenas fueron muy duras, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda parte, que es cuando se desvela todo lo que ocurrió en el Centro Psiquiátrico Vera de la Cruz. Ahí sí que lo pasé muy mal. Inevitablemente pensamos en casos que hemos conocido tanto en España como internacional. Es tremendo. Y al final el bien supremo no triunfa, porque en la realidad el bien supremo no puede triunfar porque no existe en absoluto. Entonces, bueno, te quedas con ese, pero un rayo de esperanza sí. Si las personas que son testigos de ciertas cosas reaccionan en un momento dado, podemos cambiar el mundo, quedarnos con esa responsabilidad al final. Es que luego la justicia muchas veces no actúa, y esto es así, o es muy lenta, o no actúa, o no condena como se merece ciertos actos, ¿no? No hablamos de ninguno en concreto, pero hay cosas que vemos que no puede ser. Y aquí se denuncia un poco eso, ¿no? La justicia que brilla por su ausencia, hasta ahí podemos leer. Exacto, sí. Hay que ser muy precavidos porque tiene que disfrutarlo el lector página a página. Sí. Le das un recurso a Eva que es muy interesante, es tanatofractora. Entonces, esto le ayuda a hacer unas reflexiones sobre la vida y la muerte filosóficas que son muy bien traídas en momentos, ¿no?, de evolución de su personaje, porque así vamos evolucionando también con ella en cada salto que da. Es maravilloso cómo lo describes, has tenido que empaparte bien. Sí, la tanatopraxia es una profesión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, aunque no me atrevería a ejercerla. Me he documentado mucho, pero sí que la tenemos desde una perspectiva más de ser humano, ¿no? De Eva como persona, ¿no? Que siente esta profesión como que, qué dura que es muchas veces, ¿no? Y sí que en muchos capítulos hay una introducción de lo que le espera en la camilla, y muchas veces pues obviamente no. Eso se le suma una carga bastante trágica al resto de la trama, ¿no? No por ello carente de interés, ¿no? Porque es de estas novelas que, bueno, empiezas y, como tú bien dices, ¿no? Como te pasó a ti, creo. pero sí, es una profesión, normalmente estamos acostumbrados a inspectores, a periodistas y tal, y es una profesión que, ya te digo, siempre me llamó la atención, quise introducirla en alguna trama y en esta con Eva me vino fenomenal. Aunque suene raro esto que voy a decir, pero si tuviese que maquillarme a alguien después de muerta, a mí me gustaría que fuese la ternura de Eva, porque Eva trata con un respeto y con una ternura al final pues a la persona muerta que tiene delante, que es que apoya más el que te adhieras a ella. ¿Cómo ves actualmente, tú que tienes tanta experiencia como escritora, además con esa duplicidad, ¿no?, desde autopublicarte y de haber trabajado con editoriales, la salud de la literatura? Yo la veo bien. Con el confinamiento se ha sumado más gente a leer, y luego también tenemos el tema digital con el tema en papel, que conviven bastante bien, si no fuera por la piratería, que ese es un problema grande, ¿no?, para la cultura. Pero yo creo que cada vez me da la sensación, me da la impresión de que cada vez hay más lectores jóvenes, más lectores y lectoras. Luego con el tema de Bookstagram, ¿no?, los Bookstagramers en Instagram, tantas cuentas con libros que son maravillosas, ¿no? Y de hecho en mis agradecimientos les agradezco el trabajo que muchas de ellas hacen, ¿no? Fotos increíbles, reseñas. Entonces yo creo que vivimos un momento en el que se publica mucho más todavía de los lectores que tenemos, pero que yo creo que poco a poco, con historias así, ¿no?, que calen, que disfrutes, que entretengan, que te pasen en un suspiro, como una serie de Netflix, por ejemplo. Pongamos
ejemplo, ¿no? Yo creo que podemos sobrevivir bien, ¿no? Y yo creo que cada vez, ya te digo, creo que sí, que los jóvenes están leyendo cada vez más lo que les apetece, que también está muy bien, y creo que vivimos un buen momento. Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que también es así. Hablando con otros autores también me han comentado lo mismo y eso siempre es positivo, el poder de la lectura. Ya para acabar, que te tengo que liberar, que tienes un día intenso. Ah, Hay un personaje también que es muy interesante, que aparece así, es menor, pero claro, ayuda mucho a avanzar la trama, que es la escritora, mm. la periodista. ¿Te has permitido plasmarte un poquito en ella o lo has tomado así como una mise en abîme, ¿no? Bueno, la escritora que describe de una escritora que publica un libro. Sí, no, Alicia Bastán tiene muy poquito de mí. Ya me gustaría a mí tener de Alicia Bastán, tengo que decírtelo. Ya me gustaría que todos Buscan a Roy tuviera la misma repercusión que tiene su libro, ¿eh? Ojalá. No, yo soy más Eva de Alicia Bastán. Alicia Bastán es un personaje muy interesante, ¿no? Es de estos que pasan por ahí, que bueno, no se puede entrometer mucho porque, claro, pero es una escritora con mucho valor, que destapa mafias, asuntos de niños robados, de tal, y que ahora destapa algo que tiene mucho que ver con Nora Roy sobre el centro psiquiátrico de donde ha escapado y que es, bueno, quien inicia ya toda la trama y desvela los secretos, crea ya todas las turbulencias, ¿no? En este viaje, sí, sí. Exactamente. ¿Tienes intención de recuperar alguno de los personajes que más te han marcado de tus novelas y hacerlos vivir más allá de esa novela? Pues mira, en esta novela, en Todos buscan a Nora Roy, aparece una inspectora que fue protagonista en Quién mueve los hilos. Y luego las noticias, el periódico Barcelona Ahora era muy protagonista en El último verano de Silvia Blanch. Entonces, bueno, en la siguiente, por ejemplo, también hay un guiño a otro personaje. Sí que, por ejemplo, Alicia Bastán iba a ser Ale del último verano de Silvia Blanch, iba a ser la periodista escritora del último verano de Silvia Blanch, pero por fechas no me cuadró y tuve que cambiar de personaje. Entonces no pude meterla en esta trama, pero seguro que hay algún cameo. A mí me gustan mucho los cameos, ¿eh? Tus lectores, los que han leído todas tus obras y tal, a los que desde aquí quiero darles las gracias porque son el motor de todo, lo agradecen y les gustan estos cameos. Sí, es como ir más allá porque siguen viviendo y como te da pena cuando cierras un libro que te ha gustado tanto, decir, ay, ya se me ha acabado, que a veces hasta lo extiendes, te lo dejas ahí y dices, bueno, en las últimas 50 páginas me lo leo dentro de un ratillo para que dure más. Pues ver esos cameos hacen que sigan teniendo vida y es como que, bueno, te siguen acompañando y es muy bonito y apasionante, además, esa manera que tienes de escribir. Lorena, te tengo que dejar, ha sido un placer. Igualmente. Podremos hablar en un futuro, espero Sí. que podamos hablar y profundizar un poquito más y como seguro que vas a seguir siendo prolífica porque quien lo ha sido no puede dejar de serlo, estaremos pendientes de tus próximas publicaciones y proyectos y de ese momentito en el que podamos coincidir de Lorena a Lorena y poder hablar de muchas otras cosas. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti siempre. Un beso.